Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación. En realidad me convertí en una especie de divulgador a fuerza de las circunstancias, como se dice, ¿no? ¿Qué pasó en realidad? Después de haber hecho el doctorado de tercer ciclo en física nuclear y de partículas y el doctorado de estado en física nuclear en la Universidad de París, y haber trabajado en la Comisión de Energía Atómica de Francia, me vine a Perú a trabajar en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Pasaron algunos meses y mis compañeros de trabajo se levantaron huelga, manifestaciones, entonces estaba un poco confundido. Ellos reclamaban básicamente porque ganaban en esa época $100, ¿no? Y los que dirigían el instituto eran militares, todos generales, coroneles, y ellos pues eso no les importaba mucho, pero ganaban $100, mientras que los militares pues miles, ¿no? Poco. Y los militares como son así bravos, también los científicos fueron terriblemente bravos, y aquí tienen ustedes al secretario general del sindicato de trabajadores del IPEN de esa época, que es entrevistado por una periodista. La bulla había jalado al periodismo. Y el periodismo, un periodismo especial, esa chica que está allí, no sé si ustedes la reconocen. No. Vicky Peláez, que hace un año, hace meses, se hizo famosísima en Estados Unidos porque era espía rusa. Ahora no sé si en ese momento estaba haciendo su trabajo, ¿no? ¿Ah? Pero estaba allí en el centro nuclear, y al entrevistar a nuestro amigo Agustín Zúñiga, secretario general, saliendo me encuentra en el camino y me dice: hay que enseñar a comunicarse a sus dirigentes. O sea que nos estaba induciendo a la comunicación. Pero nosotros no teníamos mucha experiencia en ese campo, y los militares reaccionaron despidiendo a 5 personas. No por ser los más aguerridos líderes, sino porque una ley que en esa época era válida, vigente, decía que aquellas personas que no tenían más de 3 años trabajando no necesitaban ninguna explicación para ser despedidos de su trabajo. Y yo tenía apenas algunos meses. Entonces yo llegué al otro día a trabajar y me dijeron: ya no puede, ya está fuera de... ¿Pero por qué razón? De acuerdo a la ley no tenemos por qué darle ninguna explicación. Bueno, vino el director de la revista, de la página Opinión, en realidad, del diario La República, a mi casa, y me hizo algunas preguntas, y al día siguiente sale en la página editorial del diario: la energía nuclear en el Perú, la quinta rueda del coche, ¿no? Y bueno, yo tuve que irme del país, pues, obviamente, porque no tenía trabajo, no tenía trabajo, me fui. Y curiosamente, en el extranjero, el trato era totalmente diferente. Me querían, me creían. Entonces yo me sentía raro, francamente. Aquí, por ejemplo, yo me fui a hacer física nuclear en Darmstadt, en un laboratorio muy serio, alemán, y el jefe me dice: Modesto, acompáñame, vamos a ir a una conferencia. Y dije: caramba, iremos a una conferencia de física nuclear en Hamburgo. Y no era una conferencia de física nuclear, era una conferencia de científicos por la paz. Y yo en ese momento inicié mi carrera de periodista, porque esa foto que está allí la tomé yo. Entonces voy a tomar mi fotografía. Y estos 2 personajes que están allí en la foto, uno era el asesor principal del presidente de Estados Unidos
y el otro el de Rusia. ¿Y cuál era el tema? Los científicos por la paz iban a vigilar las explosiones nucleares del mundo para vigilarse mutuamente, para que se tengan controlados ellos mismos. Y me llevó mi jefe a este lugar, porque yo no tenía mucho que hacer, porque no pertenezco a ninguna potencia nuclear, ¿no es cierto? Y además era el único latinoamericano, cosa que me llamó la atención. Y también llamó la atención al periodismo español y la televisión. Vinieron a entrevistarme, no porque era importante, sino porque era de un país subdesarrollado y no sabían qué cosa estaba haciendo. Y entonces me hacen la pregunta, ¿y cómo es en su país este asunto? ¿Cómo ven ustedes la paz y el núcleo? Entonces dije, bueno, es bien rara la cosa, porque el Perú también ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero no tenemos, donde se ha comprometido a no hacer aplicaciones militares de la energía nuclear. Eso hemos firmado, como ustedes saben, y lo han repetido ustedes acá. Sin embargo, a pesar de que no hay aplicaciones militares, todos los jefes son militares. Había una pequeña incongruencia, incoherencia en ambas cosas. Y que además estos militares, le digo, se comportan como reales militares. Me han despedido de mi trabajo, porque simplemente estaba reclamando, no para no hacer armas nucleares, sino que estaban reclamando por los pagos, que nos tratan un poco mal. Pensé que ahí iba a quedar la cosa, ¿no? En realidad, al otro día me llaman de Lima, que esa noticia había pasado a la prensa internacional y el comercio del Perú lo había reproducido acá en Lima en las noticias internacionales. Físico nuclear peruano se queja de la incongruencia de la política peruana, que se ha comprometido a no tener aplicaciones militares en la energía nuclear, sin embargo está invadido de militares. ¿Cuál fue la consecuencia? Sacaron a los militares y tuve que regresar. Pero lo que sí me sorprendió bastante es la diferencia de trato. Aquí está Alan Brewster, el que está aquí al lado. Vamos a ver si esto funciona. ¿Funciona esto? No sé, con el remoto. ¿Cuál hay que presionar? Gracias. Este señor es Peter Alan Brewster, un físico muy querido por los físicos nucleares, y que bueno, es otra historia, podría ser diferente, pero en un congreso internacional en 1979, cuando yo era todavía estudiante, en Francia, en la Comisión de Energía Atómica, él era el chairman, así como está aquí, el chairman de la sección, hace una pregunta al expositor del equipo científico franco-peruano, franco-alemán, y el speaker le dice, el único que puede contestar esa pregunta es Modesto Montoya. Y yo me asusté porque estaba en el público, yo era un acompañante y tuve que salir a explicar, y menos mal que eso está ahora, pues obviamente está en la internet, en la PDF, por eso me atrevo a decirle, si no, no diría tampoco las cosas. Y entonces él me miró, me dice, ¿de dónde es este señor? De Perú. Y es por eso que me invitó, apenas me expulsaron aquí del Perú, a su laboratorio, y es un personaje muy importante en la física nuclear, porque es el que ha descubierto el elemento, hasta el año pasado, el más pesado de la naturaleza, ¿no? Y que recién hace un par de años está en la tabla de elementos químicos. Se llama el Darmstadtio. Darmstadtio porque fue creado en Darmstadt, donde yo estuve con él haciendo esos laboratorios, y además me dio un curioso e inmerecido prestigio de aparecer en los artículos preliminares de la producción de este elemento Darmstadtio. Pero lo más curioso también es que acá en Perú, cuando regresé, tuve que vivir en el cuarto de una tía frente a la uni.
casi gratis, porque con $100 al mes, imagínense ustedes, y cuando llegué allá, me dieron una residencia que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Habían 4 invitados internacionales más, y cada fin de semana había una recepción en los jardines que están atrás de esta instalación, y cada mes nos hacían pasear por todos los lugares más atractivos de Alemania. Lo único que me dio miedo es que me dijeron que aquí había sido la casa de la Gestapo. Uy. Pero aparte de eso, la cosa estaba simpática, ¿no? Y cuando regresé al Perú, después que salieron los militares, mis amigos pensaban que estaba un poco no muy equilibrado, porque sabiendo cómo trataban a los científicos en el país, se nos ocurrió crear un semillero de científicos. O sea, ¿cómo tu sano juicio puedes tú incentivar a los niños a ser científicos cuando a ti te tratan pésimo? Una pregunta muy curiosa. E iniciamos lo que similar a lo que lo que hacía este señor de acá. ¿Alguien lo conoce? Es Leon Lederman, el Premio Nobel de Física 1988, el que inició este programa norteamericano Hanson, que Francia luego lo adoptó como Le Mans à la Paix, ¿no? Pero él es el inventor. Y vino a vernos en 1995 a nuestra escuela de científicos. Seguramente no para aprender qué es lo que hacíamos nosotros, porque obviamente allá ellos tenían otra dimensión. A nosotros el Estado no nos dio ni un centavo. Y a este señor, Leon Lederman, le han dado miles de millones de dólares para hacer lo mismo. Una pequeña diferencia. Entonces ha hecho un centro en Chicago que se llama el Centro Leon Lederman. Yo quisiera tener un centro Modesto Montoya, pero no nos han dado ni un sol. Sin embargo, Hugo Flores está haciendo ya con plata. Él es el que está aprovechando la idea. Y bueno, pero el gran problema sigue siendo el mismo. Nosotros formamos a niños que terminan siendo súper bien formados. Hay uno de esos chicos que dio un examen en Francia, en estas famosas escuelas, la escuela de preparación de Louis Le Grand, y luego escuela los exámenes de admisión a estas altas escuelas. Uno de estos chicos se sacó 20 en física. 20 en física. Yo le digo, ¿cómo qué pasó? Lo que pasa es que me pusieron unos instrumentos en el laboratorio, eran cajas negras, eran dispositivos electrónicos, me hicieron una señal en la pizarra y me dijeron, ¿cómo haces tú para hacer un circuito con estos dispositivos para sacar esta señal electrónica? Entonces él no tardó ni 5 minutos y lo hizo. Y el jurado se quedó sorprendido. ¿Y dónde has aprendido esto? Dijo, bueno, en el semillero de científicos de Lima. Eso, quedaron sorprendidos. Y efectivamente, a los 8 años, 7 años, hacen estos circuitos en nuestro centro, circuitos digitales. Hacen una serie de cosas, o sea, cosas que lo aprenden desde pequeños. Es como cuando uno aprende un idioma desde la niñez. Sale pues de una forma rápida, instintiva, lógica. Y entonces, eso obviamente solamente se da en el Perú, por ahora. Y el problema persiste. ¿Por qué razón? Porque estos chicos efectivamente no pueden quedarse en el Perú. Nadie los quiere. Además hay una ley que dice que está prohibido nombrar gente en el Estado, excepto policías, militares, jueces, diplomáticos. No hay lugar para científicos. Este año ha habido, además de policías, jueces, diplomáticos, han añadido otra categoría más de trabajadores en el Perú que sí pueden ingresar cada año, un nuevo contingente. La vez pasada me llamó, yo estaba tomando mi ducha bien temprano y suena el teléfono insistentemente, tuve que salir y me dice, Modesto, te felicito. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Acaban de crear la carrera
para ustedes, los científicos, para que puedan ingresar. Dice que van a ingresar 500. Dije, no puede ser, esto es una cosa extraordinaria. Sí, me dice. Entonces yo me fui a preguntar a los que conocen, dice, ¿cómo ha ocurrido? Y me llevé una gran decepción. Habían confundido. Había salido una ley no para el IPEN, que es donde yo trabajo, sino para el INPE. Y ha salido una ley, efectivamente, que habían ingresado 500 carceleros. O sea que 500 carceleros ingresaron y el Congreso acaba de, hace 2 meses aprobó la ley para que los carceleros tengan su ley y cada año ingresen 500 más, ¿no? Pero el INPE, no el IPEN. Son sorpresas que da la vida. Y entonces, ¿qué hacen nuestros chicos por ahora? Bueno, por ejemplo, el que está acá de Celeste se fue a este lugar, ya está mayorcito, ¿no? Pero también está en Francia. También en Francia tienen problemas, a propósito, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se les ocurre pagar 5 veces más a los científicos para sacarlos de su laboratorio y llevarlos a los bancos. Los matemáticos financieros. Entonces, este chico que está acá estaba feliz haciendo la electrónica aplicada en la biología en la Comisión de Energía Atómica y lo vinieron a inquietar. Y ahorita está trabajando en la Société Générale, en el banco de la Société Générale. Se ha comprado un departamento a 3 cuadras del Arco del Triunfo, pero ha dejado el laboratorio. Y eso va mal para Francia, me parece a mí. ¿Ah? Entonces cada uno tiene problemas diferentes, pero bueno, ahora nos envía artículos explicando por qué Francia va mal. Y dice que el crecimiento de Alemania, esto en Francia, en la frase francesa va bien, dice, el crecimiento de Alemania es un insulto para el resto de los países. No sé, en Perú no se señala así, pero porque Alemania crece a gran velocidad y los demás están un poco lentos. ¿Cuál es el secreto de Alemania? En tono de broma, pero un poquito de verdad, digo, es que la presidenta de Alemania es mi colega, es la física Merkel, ¿no? Pero solamente es una broma. Nos dimos cuenta que había que difundir, había que comunicar, y para que a uno le hagan caso, uno debe tener premio Nobel en el Perú. Y si no es premio Nobel, hay que ser amigo del premio Nobel. Entonces yo me he hecho amigo de alguno de ellos. Acá tenemos a Carlos Rubia, que es el premio Nobel también de física, que fue director del Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, donde están haciendo el laboratorio del siglo. El anterior era del laboratorio de Estados Unidos, Fermilab también. Y cuando ellos vienen, los periodistas se acercan un poco, ¿no? Bueno, el tema es que nuestros periodistas un poco todavía no comprenden el tema, no nos hemos dejado comprender. Nosotros hacemos lo indecible para atraer a la prensa, pero ellos le dan poca importancia. Para el encuentro científico internacional, que es una de las cosas que, bueno, es otro tema, logramos una cosa increíble, que el primer ministro vaya a inaugurar un evento científico y tecnológico. Todos quieren que el primer ministro vaya a inaugurar un evento, pero él ha ido al encuentro científico internacional. Y lo más increíble es que dijo que escogía a este gran evento importantísimo para iniciar la conversación con el Perú. Ahí está, lo reconocen. Pero lo increíble es que cuando sale, la prensa lo esperaba,
decenas de periodistas con sus cámaras y le preguntan: ingeniero Lerner, ¿qué piensa usted del ataque que ha sufrido la esposa del congresista Reyardo? Y así preguntas que no tenían nada que ver con el evento. Salomón Lerner dice: por favor, señores, ustedes no van a hacer la agenda todo el tiempo. He venido aquí a un encuentro científico internacional donde hay biología molecular, el cincuentenario de la Cayetano Heredia, tantas cosas, y ustedes me preguntan de otros temas. Dejémoslos para otra oportunidad. La respuesta: ninguna pregunta. Continuaron con las mismas preguntas sobre otras cosas. Eduardo Ismos, que es un amigo nuestro de la Católica, publicó un articulito al respecto en La República, que señala, que dice la prensa boba. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros, los de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología y los creadores del Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología? Hemos reaccionado creando un medio de comunicación por internet, por ahora se llama cienciadeperú.tv, y nosotros aplicamos la misma metodología, la misma técnica de los periodistas. Cuando viene un ministro a radioprogramas del Perú, le están preguntando sobre la coca y la firma con los cocaleros y la toma de las minas. De repente yo con mi micro saco y le digo: ¿qué piensa usted de la aplicación nuclear sobre la búsqueda de recursos hídricos? La gente me mira, me dice que esto, pero ese no es el tema. Efectivamente, le digo, no es el tema. Es igual como hacen ustedes cuando hacemos eventos científicos, van y hacen preguntas que no son del tema. Eso es lo que hacemos, y permanentemente estamos luchando para que la prensa nos haga caso. Para terminar, quisiera contarles pues que el periodismo me ha ayudado bastante, realmente, y esta costumbre del escándalo de Lima también nos ha ayudado. Me acuerdo que en una oportunidad llega una periodista a mi laboratorio en la UNI y me dice: doctor Montoya, ¿cómo haría usted para hacer llorar a una virgen? Digo, era Cecilia Valenzuela. Le digo: la virgen llora sola, le digo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque está virgen. Entonces, bien, no seguro, el señor me dice: estamos hablando de la Virgen María. Perdón, los periodistas deben saber expresarse. Le digo: usted me decía cómo hacer llorar a una virgen, no me dijo cómo hacer llorar una estatua. Ella se refería a una estatua de Carmen de la Legua que comenzó a llorar. Entonces, ¿cómo yo hacer llorar a una estatua? Entonces ella me puso un problema físico, un problema científico. ¿Cómo hacer llorar a una estatua? Miré por el laboratorio que puede ayudarme para hacer llorar a esta estatua y vi un frasco de vidrio grande, tapado, y adentro había una piecita de un instrumento muy delicado que no podía tener contacto con la humedad, y en el fondo una sustancia media gelatinosa, pentóxido de fósforo, hidroscópico, que atraía la humedad y dejaba seco todo el ambiente. Saqué un poquito, le coloqué en las pestañas de la Virgen, de la estatua, perdón, y comenzó a llorar increíblemente, porque esta sustancia hidroscópica atrae el agua, hace una gota grande, cae la gota y sigue haciendo las demás. Salimos en televisión con y hasta me hicieron llorar, me hicieron hacer llorar a Alan García con un equeco que había en ese momento, y nos hicimos súper famosos, y cada rato nos llamaban al Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología para hacer toda suerte de milagros. Pero el milagro que todavía nos falta celebrar es el milagro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ministerio que tenía la oposición del 90% de los colegas. No decían el 90% de los colegas, y ese 90%, ahora que se va a crear el ministerio, son los que quieren ser ministros. Muchas gracias.
relaciones, por ejemplo, entre la política y la ciencia. La ciencia, los científicos y las escuelas por los pequeños científicos, que me llama la atención que en Estados Unidos, en muchas partes, son los físicos, que siempre llevan esos proyectos de la enseñanza de la ciencia en los escolares. Y también la relación a veces de asociación, y a veces no tanto de asociación con la prensa en general que nos interesa en la ciencia. Tenemos 5 o 10 minutos de preguntantes del café. Todo el Parlamento sorprendida por toda la historia tan ilustrativa que hace de cómo es la comunicación en Perú. Y lamentablemente coincido con usted que siempre las cosas superficiales o de las personas que prevalecen en el ambiente. Porque quién sabe, también los científicos no hemos sabido vender las cosas. Muchas veces recurre a alguien o tiene temor o de lo contrario dice no tengo tiempo para que encuentre esas respuestas. Y yo creo que tendríamos que facilitar esto, que sea más simple la comunicación como usted y otros lo hacen, ¿no? O sea, hacerla más entendible por el público, porque sí realmente lo necesita. Todas esas comunicaciones que estamos escuchando, por ejemplo, cómo pueblos enteros salen de esta realidad tan pésima que nosotros percibimos, pero sin embargo cuando vamos a los lugares vemos cómo se esfuerzan. Ejemplos típicos tenemos de acá en Porcón, en una serie de localidades donde realmente los pobladores han surgido y son exitosos. Entonces siempre ha habido la pregunta, ¿por qué eso no sale? Es que también a veces comunicar es muy costoso. No sé si usted se ha dado cuenta que para hacer inclusive diarios, revistas, guías, nadie apoya. Entonces yo creo que también esa es una parte que tiene el gobierno de responsabilidad a través de sus ministerios. Y en este caso podría ser también un ministerio de educación. A veces ocurre de que los más ministerios pueden ser burocráticos. No sé si esto no va a pasar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo creo que no. Pero mi pregunta sería, ¿cómo ha podido usted lograr hacer todo esto que ha hecho hasta este momento, utilizando también el medio periodístico? ¿Cómo ha convencido para poderlo lograr? Porque eso es muy importante para la gente joven. Yo no entiendo cómo hay tantas escuelas de periodismo, de comunicación, y no se logra eso. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, lo primero que hay que tener es una compañera como Veronique Collin que apoya todo el tiempo y me permite trabajar 20 horas casi y permanentemente comunicarme con ellos, pero hay una cosa importantísima que nos dimos cuenta de forma casual, porque no somos profesionales de la comunicación, es que los periodistas buscan noticias y no buscan pues conocimiento. Ayer estuvimos escuchando, ¿no? Quieren algo que venda. Y me acuerdo que un día me llaman de Canal 5, de un programa que había los sábados, Buenos Días Perú. Me dicen, doctor, vamos a promover su evento de física nuclear. Caramba, es que es raro que quieran en la televisión anunciar un evento de física nuclear. Venga usted, tome asiento, vamos a entrevistar sobre su evento. Pero, me dice, antes de hablar de su evento, vamos a conversar sobre extraterrestres. Digo, ¿y eso qué tiene que ver con mi evento? Lo que pasa es que la ciencia es estéril, doctor. Hay que hacer una introducción con los seres extraterrestres. Casi me voy, pero como usted dice, había que pagar un aviso muy grande. Entonces me dice, doctor, ¿usted cree en los seres extraterrestres? No se trata de creer, le digo, es cuestión de... Los científicos solamente podemos experimentar. Pero suponga usted que existe unos seres extraterrestres súper avanzados. ¿Habrá democracia? ¿Cómo será un concurso de belleza en ese campo? Tuve que soportar todo eso durante 10 minutos para que durante uno
anuncia el evento que fue todo un éxito por ese minutito de la prensa. Efectivamente había que buscar. Entonces nosotros comenzamos a buscar noticias científicas, pero que llamaran la atención, ¿no? Nosotros, el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología fue el primero en el Perú que hacía shows científicos en la televisión. Una cosa increíble, cómo atraer una lata de Coca-Cola de lejos con un sorbete. La gente dice magia, entonces es física. Cómo hacer que una botella colocada en una esquina de la pared se quede ahí pegada sin nada, o sea, flotando. A los periodistas les gusta eso. Y después uno va vendiendo sus cosas. O sea, tenemos que buscar lo que ellos necesitan para poder entrar en la prensa. Sí, justamente respecto a lo que habla, yo soy arqueóloga. Aquí en el Perú la arqueología, bueno, tiene bastante prensa, pero generalmente, ¿cómo se hace para no cruzar esa línea delgada entre vendernos, o sea, vender el sitio más antiguo, la máscara de oro más grande, ¿no? O sea, y no incurrir a veces en literatura arqueológica, literatura, o sea, inventar un poco la noticia con tal de obtener prensa, ¿comprende? O sea, generalmente, y nosotros lo sabemos dentro del mundo arqueológico, muchos arqueólogos que tienen bastante prensa distan mucho de ser buenos científicos, se dedican más a la promoción, al turismo, etcétera, que al hecho científico en sí. Entonces, ¿cómo hacemos para poder no cruzar esa línea, ¿no? Justamente ayer le hice la pregunta al doctor de cómo no marketear, o sea, porque a veces ya el hecho de vender esta idea de la ciencia o de lo que descubrimos va en detrimento del mismo conocimiento científico o lo que nosotros le damos a la sociedad en general como conocimiento. Entonces, mire, en realidad el científico es creativo, pero se concentra demasiado en su laboratorio, ¿no? Hay noticias científicas realmente sensacionales, no tienes por qué mentir. La vez pasada le digo a un periodista, he descubierto un río que sale de la cordillera. Parece una mentira, ¿no? Un río. ¿Será pues un río, le digo? Y nos fuimos con la cámara de televisión y ese río existe para todos aquellos que pasan por San Mateo, 100 metros un poquito más arriba, debajo de la carretera, hay una mina que sale 5 metros cúbicos por segundo de agua y un ruido increíble y se ve mucho más grande que el río que está al lado. El periodista no lo podía creer. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo sale un río de la cordillera? De ahí viene la parte científica, se le explica. ¿De dónde sale esto? Resulta que en los años 50 las minas Casapalca tenían el problema de inundación de sus minas, que querían Casapalca, ¿no? Los mineros ya no podían trabajar porque estaban inundados, parecían buzos. Entonces, para drenar el agua, hicieron un túnel desde San Mateo, 11 kilómetros. Es una cosa que poca gente lo conoce. 11 kilómetros contra la cordillera. Avanzaron 3 kilómetros, encontraron una gran falla geológica, de la cual salía cualquier cantidad de agua. 5 kilómetros, otra falla geológica, 8, otra más, y tienen un río, que es el río que nos salvó cuando no llovió en el año 1990. La única agua que nosotros en Lima teníamos era de ahí, y existe. Entonces, eso es una noticia muy importante, que además nos da, y además tiene un valor altamente científico, tecnológico, porque nos hace ver que si hacemos túneles similares a lo largo de la cordillera, la parte occidental, he calculado que podríamos tener 8 vallecitos más, aparte de los valles que tenemos. 8 valles que darían una potencia increíble. Sin embargo, los políticos no comprenden. Alan García dice que hay que hacer, eso es tecnología del pasado. Él quiere desaladores, eso que se compran por millones de dólares de Corea, los llevan a pasear a los congresistas y ministros. Eso de hacer túneles pero la tecnología, la mejor tecnología es la más simple, y esta es la más simple.
De modo que, así como este ejemplo que les señalo, sin mentir, uno puede encontrar en la ciencia cosas extraordinarias que llaman la atención. Una última pregunta, porque estamos muy atrasados. Bueno, a la manera de los periodistas voy a hacer preguntas que de repente no son pertinentes. La hipótesis de que Modesto tiene mucho éxito en sus conferencias y en su comunicación es por esa capacidad de comunicar amenamente todo lo que dice. Esa hipótesis no sé si es cierta, quisiera que me digas. Segundo, es si le das importancia a los aspectos morales, políticos, sociales, en cuanto a favorecer el conocimiento, sea en la educación escolarizada o en la no escolarizada a través de los medios masivos, porque se sobreentiende que es algo fundamental, pero ¿por qué no se toma como política de Estado? El valor del conocimiento. Claro, la difusión misma, a través de lo escolarizado y de lo no escolarizado, que es el tema que hemos traído, la difusión científica a través de los medios, por ejemplo. Sí, yo creo que el Estado debe tomar, pero no sé qué filósofo, yo lo he leído pero me he olvidado, dijo que a la gente no hay que enseñarle cómo hacer una embarcación. Alguno de ustedes debe acordarse, sino hay que enseñarle lo maravilloso que es el mar. Si se convencen que el mar es maravilloso, ellos hacen su construcción, ellos aprenden solos. Y en realidad, como anécdota personal, puedo decir que cuando yo tenía 17 años era casi mudo, no podía hablar. Me mandaron al Politécnico José Pardo, de acá becado, a Avenida Grau, para ser técnico de mando medio. Tenía que tener obreros a mi mando, pues, como técnico de mando medio, y había un curso que se llamaba la relación laboral, donde tenía que hacer un speech a los obreros. Yo no sabía qué decir, entonces el profesor apagó la luz en el teatro se hizo, apagó la luz y dijo: a ver, Montoya, ahora que no hay luz, haga como si estuviera solo, diga algo. Pero cuando descubrí lo extraordinario que es la ciencia y lo maravilloso que tiene, que uno goza y permanentemente de que va descubriendo, el más grande placer que puede sentir un científico es cuando descubre algo por primera vez en la historia de la humanidad. Y es tanto el deseo de comunicarlo que busca la manera de hacerlo lo mejor posible. Creo que hay que convencer lo extraordinario y lo maravilloso y excitante que es la ciencia. Muchas gracias. Vamos a tener un break de 10-15 minutos. Tenemos esos café al lado y volvemos rápidamente para escuchar las experiencias y los programas que existen con nuestros colegas de Chile, Argentina y Colombia. Nos vemos en 10 minutos.